Vamos a conocer los diferentes tipos de agujas que existen. Entre ellas tenemos la de aluminio, la níquel, la de bambú con punta de aluminio, la acrílica, la de bambú, la borracha o de mango siliconado, también ergonómica, y la plástica. En un video anterior ya les había mostrado las agujas que yo tengo en el momento, con las que he trabajado. Estas son las ergonómicas, son muy cómodas para trabajar. Estas son las de mango acrílico, son para tejer lanitas más gruesitas. Esta de aluminio es muy liviana y muy suavecita para trabajar. Y esta de níquel también es muy bonita para tejidos finitos, para lanas, hilos finitos. No la recomiendo, es digamos la numeración número 3, porque no es igual a las otras agujas número 3. Ahora veremos las partes de la aguja. Tenemos un sostén del dedo, donde algunas tienen la numeración, un cuerpo, ahí también algunas otras tienen la numeración, un gancho para colocar la lana, un área de trabajo por donde pasa la lana. Ahora lo vemos acá con la aguja. Entonces miremos acá, en esta parte está el gancho y donde sostenemos el dedito, ahí está la numeración. Ahora vamos a ver cómo sostener la aguja. Hay dos formas, como lápiz o como cuchillo. La forma del lápiz es la siguiente. Así se toma como lápiz, así se toma como cuchillo. La que más uso yo es esta como lápiz y también es la que más recomiendan para evitar lesiones. ¿Cómo sostener el hilo? Vemos tres formas diferentes de sostener el hilo y ya se las voy a explicar. En la primera hacemos un puentecito encima del dedo índice y luego por debajo de los dos dedos y un puentecito en el dedo meñique. Así queda la primera. De la segunda forma haremos un puentecito en el dedo índice y luego en el dedo anular. De esta manera. Así vamos a generar la tensión que se necesita para el hilo. Y la tercera forma es hacer un puentecito en el dedo índice y dos vueltas o una vuelta en el dedo meñique. De esta forma genera un poquito más de tensión. Cualquier forma es válida, la que se les acomode mejor, o si encuentran una nueva, mejor. Por ejemplo, yo la que trabajo es esta, sobre el dedo índice y así, así, agarrándolo con los tres deditos de la parte de atrás, así. Ahora vamos a aprender qué aguja debemos usar según el hilo o lana. Acá tenemos estas numeraciones de agujas y abajo la numeración y el tipo de hilo o lana recomendados. Las agujas del 0.60 al 1 milímetro son para algodón muy fino. La de 1.25 milímetros a 1.75 son algodones delgados u otros hilos equivalentes. Del 2 hasta el 3.5 son hilos de mediano espesor. Del 4 al 5 son hilos de mediano espesor, hebras dobles. Y del 5 en adelante ya son para hilos mucho más gruesos. También podemos observar en la etiqueta, en la parte donde aparece un ganchito, ahí nos recomienda la aguja que debemos usar para ese tipo de hilo o de lana. Otra forma de saber cuál es la aguja adecuada según el hilo o la lana es midiéndola con la aguja. Ya les voy a mostrar. Acá en el gráfico pueden ver cómo queda el ganchito según la lana y la aguja. Ahora vamos a empezar a mirar con cada aguja cómo queda en el hilo, a medirlo. Por ejemplo, esta aguja es un número 1 y la lana nos recomienda un número 3. Si ven que si puedo intentar a tejer
con esa aguja lo que me va a pasar es que se va a meter en el centro de las fibras y no me va a dejar tejer bien. Lo mismo pasa con esta aguja número 2, aunque ya le queda un poquito más justica, pero también pasa exactamente lo mismo. Se me va a enredar en las fibras de la lana. Ahora con la número 3, que es la adecuada para esta lana, mira cómo queda en el ganchito. Queda perfecta, no sé si lo alcancen a ver ahí. Entonces esta es la aguja adecuada para esa lana. Miremos la número 3.5, también con esa queda perfecto, también con esa se puede utilizar. Ahora miremos una aguja más grande como esta, que es la número 5. Si es que nos sobra en la puntica del ganchito, nos sobra espacio, entonces al momento de tejer se nos va a dificultar por la cabeza del gancho muy grande. Ahora vamos a mirar con este hilo crochet a ver cuál es su aguja adecuada. Miremos en la número 2, si ven que queda perfecta. La número 1 también sirve, aunque queda un poquito al ras. Cualquiera de esas, la número 1 también podría enredarse, entonces la adecuada sería la 2. Entonces vamos a hacer unas cadenitas para que ustedes vean la diferencia de cómo queda cada tejido con cada aguja. Al tejer nosotros debemos ir mirando con cuál aguja, porque a veces algunos tejemos un poquito más apretado, otros más sueltico. Entonces lo que hay que hacer es cambiar de aguja según cómo vayas mirando cómo va quedando su tejido y cómo quiere que quede su tejido. Entonces deben ir mirando cuál aguja, y si digamos tejen con una aguja número 2 por ejemplo y llegan y les queda muy apretado, entonces deben subir el número de su aguja. O si tejen con esa aguja y les queda muy suelto, deben buscar una aguja de un número menor. Acá tenemos nuestra primera cadenita con la aguja número 1. Vamos a cortar. Ya después les enseñaré cómo se hace esto. Es solo para mostrarles cuál es la diferencia si teje el mismo hilo con diferentes agujas. Vamos a tejer la segunda con esta aguja número 2. Si quieren ustedes también en casa pueden hacerlo con las agujas que tienen para que vean las diferencias. Las agujas número 2. Cortamos. Ahora con la aguja número 3. Siempre para empezar cualquier tejido debemos hacer ese nudo inicial. Ya les voy a enseñar cómo se llama ese nudo. Nudo deslizado. Y hacemos las cadenitas con la aguja número 3. Se me enreda un poquito porque ya le queda un poco grande esta aguja, entonces sí se dificulta un poquito. Cortamos y jalamos la hebra. Listo. Se va viendo la diferencia un poquito. Ahorita se los acerco para que lo miren bien. Ahora vamos con la número 4, perdón, con la aguja número 5. Al ajustarlo nomás ya se ve que le queda muy grande ese hilo para esa aguja. Entonces empezamos a tejer, ¿sí ven? Por la cabeza muy grande, entonces los huequitos de la cadenita quedan muy grandes. Entonces pues el tejido ya no se va a ver pulido, ya se va a ver muy feíto, por decirlo de alguna manera.
Mira, así terminamos nuestras muestricas y ya les voy a mostrar acá en la mano las diferencias para que ustedes lo vean más de cerca. Esta fue la número 1 con esta aguja. Esa fue, quedó muy bien, muy parejito, muy bonito. Ahora la número 2, que también le funciona ese hilo. Se ve un poquito más suelto el tejido con esta aguja. Ahora con la aguja número 3 que tejimos esta. Y la aguja número 5. Pueden ver cómo queda de huequitos ahí, porque la aguja es muy grande para ese tipo de hilo. Ahora veremos los puntos básicos. Iniciamos con el nudo deslizado, o como empezar un proyecto, el nudo de inicio. Para iniciar vamos a darle una vuelta al dedo o a los dos dedos, formamos como una X, lo sostenemos con este dedito, metemos ya sea en la aguja o con el mismo dedo y sacamos la hebra que está debajo, de esta forma. Luego lo sacamos, ajustamos, metemos la agujita ahí, la argollita que sacamos, lo ajustamos y así queda para iniciar nuestro tejido. Otra forma, sin utilizar la aguja, así, con el mismo dedito, giramos en forma de X, lo sostenemos y con el mismo dedito pasamos el hilo de abajo hacia arriba. Listo. Así queda para iniciar. Se llama nudo deslizado porque se desliza y se ajusta al tamaño de la aguja. Continuamos con la cadena o cadeneta, en la abreviatura del PC o C. En inglés se le dice chain stitch o en portugués correntinha. Este es el gráfico del punto cadeneta y acá tenemos un gráfico de cómo se representan 5 puntos en cadeneta. Hacemos el nudo deslizado que acabamos de aprender, luego metemos por debajo del hilo la aguja y lo tomamos y lo jalamos de tal manera que pase por el bucle. Vamos a verlo con la aguja. Tenemos nuestro nudo inicial, metemos la agujita por debajo, tomamos el hilo, lo sacamos por el bucle o argollita, nuevamente por debajo, lo tomamos, lo sacamos nuevamente hasta que completemos las cadenas que necesitamos para iniciar nuestro trabajo. Las cadenas, ¿para qué nos sirven? Para iniciar nuestro trabajo, para separar puntos o para unir diferentes puntos. También para hacer mallas, punto red. Para todo eso nos sirve. Ya tenemos nuestra cadeneta. Continuamos ahora con el punto deslizado, abreviatura PR, PBJ. También lo llaman punto raso, punto corrido, punto enano, punto bajísimo. En inglés slip stitch o en portugués punto bajísimo. Acá esta tabla que viene a continuación, tenerla muy presente porque ahora en adelante la vamos a utilizar. Es la altura en cadenetas de cada uno de los puntos. Ojalá si lo pueden copiar, lo pueden tener en presente. Por ejemplo, el que vamos a ver ahorita, medio punto, la altura es una cadeneta. Eso nos sirve para cuando vayamos a girar el tejido, tejemos esa cadeneta y giramos el tejido. Ya lo vamos a ver.
Esta es la forma en que va a quedar el punto y cómo se representa con un óvalo rellenito, y lo pueden ver en la parte superior izquierda cómo se representa, cómo se debe hacer. Entonces ya les explico con las agujas y el hilo. Iniciamos con la cadena que tenemos de base, metemos la aguja en la siguiente cadenita, en la cadenita anterior, y lo sacamos. Es como si estuviéramos haciendo una cadeneta, pero metiendo la aguja en la cadenita hacia atrás. Metemos en la siguiente, sacamos y pasamos derecho por la cadenita. En la siguiente, este punto lo podemos hacer encima de cualquier punto. En este caso lo estoy haciendo encima de una cadeneta, pero se puede hacer encima del punto bajo, encima del punto alto, en todos los puntos. Entonces sirve, por ejemplo, cuando queremos devolvernos unos punticos y hacer como tipo escaloncitos. Entonces, digamos, ahí si yo quisiera, pudiera hacer un punto medio, luego un punto alto y seguir con punto alto, y quedaría como un tipo escalerita. Entonces, después vamos a practicar esa parte. Aquí les estoy enseñando. También sirve para hacer, digamos, cordones, hacer este tipo de tejido. Se hace de 2 colores, queda muy bonito también. Así quedaría nuestro punto deslizado. Seguimos con el punto bajo, su abreviatura PB, también se conoce con medio punto o medio mono. También en inglés se le llama single crochet y en portugués ponto baixo. La altura de este punto es de una cadena. Como podemos ver, acá está el patrón de este punto, cómo se grafica y cómo se debe hacer el punto. Y en la parte superior izquierda está el signo. El signo de los gráficos es el más, o en algunas partes es la X. Iniciaremos con el hilo y la aguja. Tomamos nuestra cadenita que tenemos. Lo podemos hacer de 2 formas. Subimos una cadenita, o si no, nos devolvemos una cadenita dándole una cadena de altura. Ahí tenemos la cadena de altura, y en la siguiente vamos a tomar el hilo, sacamos las dos y por en medio de esas dos bucles pasamos la aguja. Entonces metemos, sacamos los dos y metemos la aguja. Otra vez metemos, sacamos los dos y sacamos la aguja. Así sucesivamente hasta el final, y tendremos nuestro punto bajo. Este punto es para hacer cosas que sean muy tupiditas, como por ejemplo los bolsos, carteras, o hasta, digamos, las copas de los tops también se pueden tejer en este punto para que queden firmes, y así nos queda nuestro punto bajo. Ahora vamos a girar el tejido. Para girarlo tomamos una cadeneta de altura, siempre tener en cuenta el punto que estamos tejiendo y el que vamos a tejer para tomar altura, y dejamos el puntico donde tomamos altura, no se hace, se hace en el siguiente, y por debajo de la espiguita que se forma. Si ven que se forma como una espiguita cuando hacen la cadena, ahí por debajo se saca y se continúa haciendo el punto bajo encima de los otros puntos que acabamos de hacer. Introducimos la aguja por debajo de la espiguita, sacamos, si se enreda no importa, empezamos de nuevo, sacamos y hacemos nuestro punto bajo. Seguimos así hasta que terminemos nuestro trabajo. Y aquí tenemos nuestras 2 filitas de punto bajo. A continuación vamos a mirar este punto, el cual vamos a poder hacer ya con los 2 puntos que aprendimos como punto bajo,
y con cadeneta, que es el punto red. El de la tarea de hoy es hacer el de 5 cadenas, que es el segundo. Con este punto red yo hice esta capita, la hice con punto red y punto picó y otros puntos, pero entonces para que ustedes tengan una referencia de lo que se puede hacer. Y acá les dejo las tareitas que tenemos para el día de hoy. Para practicar vamos a hacer esta tareita. Es hacer una cadena de 30 centímetros de largo, hacer una muestra de 20 puntos y 3 filas del punto bajo y hacer el punto red de 5 por 5 centímetros, un cuadradito de 5 por 5. Eso es todo, espero les haya gustado la clase y nos vemos mañana en la siguiente clase. Gracias.